Bien, pues retomando la presentación, vamos a hablar entonces de la fiebre reumática, que es una enfermedad de carácter inflamatorio en la cual se ve la afectación por un decaimiento en sistema inmunológico a causa de una infección por bacterias como estreptococos del grupo A. Estos estreptococos del grupo A son comunes en la faringitis estreptocóxica y la fiebre escarlatina. Normalmente la característica de esta y por qué está encaminada o por qué está en el apartado de sistema circulatorio. Una de sus características es que puede generar diseminación directa por vía linfática a las válvulas cardíacas. Como consecuencia, una de las manifestaciones más críticas es el dolor e inflamación en las articulaciones, aparición de edema, prurito en la piel e inflamación meningea. Es una enfermedad totalmente severa. El tratamiento va a consistir en el uso de medicamentos, usualmente es de por vida, estos van a ser antibacterianos. Les repito, está en el apartado de sistema circulatorio porque normalmente estas bacterias que están en la faringe o estas bacterias que se produjeron en la escarlatina tienen una vía de diseminación rápida hacia la zona de los linfáticos cervicales, es decir, van a ir migrando por diseminación o por continuidad hacia la zona del corazón hasta invadir el corazón de bacterias, por lo cual vamos a tener una endocarditis bacteriana, es una de sus manifestaciones. Esta, les repito, sus características y la causa por la cual se denomina fiebre reumática es que presenta temperaturas de 38 grados centígrados en adelante y la característica principal es que es un dolor extremo en las articulaciones e inflamación de las mismas. El siguiente va a ser la taquicardia, que no es más que el aumento súbito del latido cardíaco. Bradicardia, disminución súbito del latido cardíaco. La siguiente es la colocación de un marcapasos. En este caso, pues solamente sus pacientes pueden dar positivo o negativo en caso de que tengan marcapasos. Ahora, si un paciente tiene un marcapasos, hay que tener mucho cuidado con los tratamientos profilácticos. Por ningún motivo, jamás vayan a utilizar un ultrasonido o una pieza, un ultrasonido o una pieza de limpieza ultrasónica, es decir, no escáler ni cavitrones. Lo que van a hacer estos aparatos es parar las válvulas o el funcionamiento del marcapasos. ¿Qué va a ocurrir con sus pacientes? Van a tener infartos fulminantes. Entonces, única contraindicación para utilizar ultrasonidos y aparatos como escáler, que el paciente dé positivo al uso de marcapasos. Siguiente, pues hipertensión, que es el aumento de la presión arterial, hipotensión, disminución de la presión arterial. La siguiente es la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis se va a caracterizar por endurecimiento y el aumento de grosor, así como la pérdida de la elasticidad de las paredes arteriales. Esto va a estar a causa del aumento de colesterol en la sangre, va a hacer que se adhiera el colesterol a la luz de los capilares y el flujo se torne más lento. Esto puede generar infartos por falta de flujo sanguíneo de manera correcta. Entonces, arteriosclerosis es la enfermedad o alteración vascular que se caracteriza por el endurecimiento de un capilar, el aumento de grosor y pérdida de la elasticidad de las paredes arteriales. Está relacionado totalmente con la presencia de aumento de colesterol y triglicéridos. Siguiente, embolia. ¿Qué es una embolia? Una embolia es, esta todavía se va a manifestar en la parte de sistema circulatorio y es una afección. Va a ser más bien una afección que se produce cuando un coágulo de sangre obstruye la irrigación sanguínea en una arteria. Esto lo van a poder relacionar con otra que era el infarto al miocardio. El infarto al miocardio dice que también va a darse por una obstrucción. Nada más que en este caso de las obstrucciones del infarto y las obstrucciones por una embolia,
La característica es que uno va a ser en las grandes arterias y otra en arterias de menor tamaño. Grandes arterias vamos a referirnos con las aortas, la aorta pulmonar, la aorta torácica, aorta abdominal, etc. Y en el caso de la embolia van a ser con pequeñas redes arteriales. El siguiente va a ser la trombosis cerebral. Esta trombosis, para que nosotros podamos saber qué es una trombosis, primero necesitamos saber qué es un trombo. Un trombo es un coágulo de sangre que se va a formar en el interior de un vaso sanguíneo o un capilar venoso. Ahora, ¿qué es una trombosis? Una trombosis, vamos a tener distintos tipos de trombosis. Puede haber trombosis venosa, trombosis arteriales, trombosis cerebrales, trombosis pulmonares. Aquí nos vamos a enfocar a la trombosis cerebral. Esa trombosis cerebral es un tipo de infarto cerebral o accidente cerebrovascular. Se trata de una enfermedad vascular que afecta a las arterias del cerebro, es decir, a la parte principal que se encuentra en la base del cráneo, a lo que nosotros vamos a denominar polígono de Willis, en donde está toda la vasculatura principal de la base del cráneo, en donde están las arterias y venas basilares, las arterias que provienen del tronco cerebeloso, es decir, todo lo que irriga propiamente al cerebro. En este caso, pues el trombo o el coágulo sanguíneo va a estar a ese nivel. La siguiente pues va a ser desmayos frecuentes o síncopes. ¿Por qué causas podemos tener desmayos frecuentes o síncopes? Pueden estar relacionados a los soplos cardíacos funcionales y parafuncionales. Las siguientes son enfermedades de carácter hematológico, anemia, leucemia, transfusiones. Eso pues yo creo que sí queda claro para todos los pacientes. La siguiente va a corresponder a todo lo que es aparato gastrointestinal, que es acidez estomacal. La acidez estomacal se va a dar por un aumento en el pH del ácido gástrico, lo cual va a generar reflujo, es decir, cuando los pacientes refieren quemazón en el esófago porque el alimento se regresa. Las otras dos, siempre los pacientes es muy común que digan que se las tienen, que son gastritis y colitis. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo. La gastritis va a ser la inflamación como tal, la inflamación que se da a nivel de toda la musculatura o el músculo gástrico por el aumento de ciertos irritantes. Esta gastritis puede producirse cuando el aumento del ácido gástrico está generando quemación o urencia o dolor urente en la zona del esófago por regurgitación o por regurgitación del alimento, regurgitación del ácido gástrico, y puede terminar en úlceras gastroduodenales. Y la colitis no es más que la inflamación del colon ascendente, transverso o descendente. Igual es a causa de irritación por algún tipo de alimento y en algunos de los casos por malos hábitos alimenticios o malos estilos de vida. En ambos siempre tienen que preguntar a su paciente si está diagnosticado y medicado. Si está diagnosticado, es lógico que esté tomando un medicamento. Si no está diagnosticado, entonces ustedes le van a poner que no. Sin embargo, aunque ustedes le ponen que no tiene el padecimiento, hay que tener cuidado con los anestésicos. Todos los anestésicos de tipo éster afectan directamente a la mucosa gástrica, por lo tanto, van a desencadenar un episodio de gastritis o colitis a sus pacientes. El siguiente es la hepatitis. En el caso de la hepatitis, pues siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, en general con todos los pacientes hay que recordar que todos los pacientes son potencialmente infecciosos hasta que se demuestre lo contrario. Bien, el siguiente va a ser el vértigo, es decir, la pérdida aparente del equilibrio. ¿Qué es el vértigo? El vértigo, más bien, ¿por qué ocurre el vértigo? El vértigo ocurre cuando alguna parte del oído medio y el oído interno, alguno de los huesecillos, no está funcionando de manera correcta por algún trauma, por alguna infección, por alguna aversión o afección al momento del desarrollo. El siguiente es la cefalea o dolores constantes de cabeza. El siguiente, mareos,
dificultad para ver. En el caso de la dificultad para ver, van a colocar, obviamente si su paciente usa lentes, pues es lógico que tenga dificultad para ver, por lo tanto van a colocar sí, con tratamiento y qué tipo de dificultad tiene. Si es que es miopía, astigmatismo o ambos. Van a colocar también parálisis, convulsiones, epilepsia, nerviosismo, angustia, depresión. En el caso de convulsiones, epilepsia, nerviosismo, angustia y depresión, van a preguntar a su paciente si es que está llevando algún tratamiento médico. Normalmente ellos no les van a hacer referencia cuando hacen la inspección de interrogatorio, pero si les da positivo en entonces sí hay que tener mucho cuidado con el tipo de medicamento que están consumiendo. La siguiente, diabetes, obviamente si es positivo, desde hace cuánto tiempo fue detectada. Enfermedades tiroideas como hipo e hipertiroidismo, ¿de qué nos sirve a nosotros? Pues para saber qué tipo de de anestésicos podemos y no podemos utilizar. Problemas para orinar, diálisis, cálculos renales o nefrolitiasis o nefrolitos, problemas en la próstata, enfermedades de transmisión sexual y VIH. En estos dos puntos está por aprobarse que se eliminen de la historia clínica. Preguntar eso a un paciente es un delito. No sé si ya lo habían visto, hubo una campaña de derechos humanos y fueron muchos comerciales que bombardearon la televisión en donde decía que a una persona no la habían contratado porque tenía VIH, la persona se enojaba porque no había utilizado la prueba. Entonces, esto es como clasificar o etiquetar de cierta forma al paciente. Entonces, todos los pacientes deben de ser tratados de la misma manera. Sin embargo, todos, absolutamente todos, también son considerados potencialmente infecciosos hasta que se compruebe lo distinto. El siguiente es el reumatismo. ¿Qué es el reumatismo? Aquí ya vamos a empezar con las enfermedades del sistema musculoesquelético. Reumatismo es el conjunto de enfermedades que se caracteriza por provocar una inflamación, degeneración o alteración de los tejidos que conforman músculos y tendones. Su característica es que produce dolor, rigidez y limitación de los movimientos. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta en odontología? Su importancia en odontología es que pues, nos puede dañar directamente la ATM generando trismus, y en el caso de los pacientes que permanecen por mucho tiempo en el sillón dental, pues puede presentarse algún tipo de dolencia a causa de la postura, de mantener una misma postura por un periodo muy largo. El siguiente va a ser la artritis. Una artritis va a ser la inflamación de una o más articulaciones que provoca dolor y rigidez y puede empeorar con la edad. Estas ya son patologías crónico-degenerativas. Van a ver distintas clases de artritis y cada una va a tener diferentes causas como el desgaste, infecciones, como ya lo habíamos visto en la fiebre reumática, enfermedades subyacentes. ¿Qué tipo de enfermedades? Lupus eritematoso, enfermedades de tipo, enfermedades como hipohipertiroidismo, enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, van a terminar incurriendo en artritis reumatoide, y otra de ellas es la enfermedad a lo que normalmente llaman gota, pero comúnmente tiene que ver con el aumento de ácido úrico. La siguiente va a ser la artrosis. ¿Por qué están separadas? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. La artrosis va a ser una patología reumática que va a lesionar al cartílago. Ojo, la artritis lesiona directamente a la articulación, pero la artrosis va a lesionar al cartílago articular. En esta las articulaciones pues lo único que va a producir es un dolor extremo a movimientos normalmente de flexión principalmente y rotación, en los que el hueso se empieza a desgastar porque el cartílago ya empieza a estar dañado. Y la última pues va a ser el dolor de huesos, cuando es normal y cuando es patológico.
Es normal en etapas juveniles porque el dolor de huesos nos está hablando de que hay un crecimiento óseo por cartílagos epifisiarios y por aposición. Entonces, sí se registra, sí, pero se coloca dolor de huesos fisiológico en el caso de los adolescentes. ¿Cuándo es patológico? Cuando el dolor de huesos está acompañado de algún tipo de cáncer o cuando los pacientes pueden referir que tienen alguna patología como artritis, artrosis, alguna patología que tenga que ver con sistema musculoesquelético y con osteoporosis principalmente. Bien. La siguiente va a ser la exploración física. En esta parte de la exploración física, pues vamos a encontrar todo lo que corresponde ya a cabeza y cuello, cara, labios, paladar duro, glándulas salivales, cuello, carrillos, amígdalas, lengua, articulación temporomandibular, paladar duro, piso de boca y tipo de oclusión. En el caso de la cara, normalmente se coloca normal y anormal. Pero esto es una historia clínica que se supone que está regida por la última modificación que se hizo a la NOM 004. Sin embargo, en la cara vamos a registrar el biotipo de paciente, es decir, si son euriprosópicos, mesoprosópicos, leptoprosópicos. En la forma de los labios, si son gruesos, si son delgados, glándulas salivales, si hay permeabilidad, si hay obstrucción. En el cuello vamos a colocar el tipo de cuello, cilíndrico, alargado, cuadrado. En los carrillos vamos a colocar qué tan prominentes son. En las amígdalas, si son palpables, si son visibles, si están inflamadas. La lengua, si presenta alguna patología como lengua geográfica, si el paciente presenta glosopirosis o se refiere glosopirosis, es decir, sensación de quemazón en la lengua, si presenta macro o microglosia y movimiento normal de la lengua. Articulación temporomandibular. Se va a examinar de acuerdo a la palpación. Hay que palpar con el índice medio, con el dedo índice y con el dedo medio palpar la articulación y pedir al paciente que haga movimientos de lateralidad para poder establecer una comparativa entre los cóndilos o movimiento condilar. La siguiente, en este caso pues vamos a poder, si existe alguna anormalidad, algún ruido, algún chasquido o crepitación, se va a anotar o se va a registrar como disfunción de articulación temporomandibular. Se coloca como disfunción a todo aquello que es anormal en la articulación y por lo tanto se puede referir a algún maxilofacial para que haga los estudios pertinentes. En la siguiente, paladar duro, es decir, en el paladar duro vamos a colocar el tipo, si las rugosidades se presentan, si son uniformes, si el paladar es ovalado, si es plano, si es redondo, etcétera. En el piso de boca, qué tan profundo se ve el piso de boca, y en el tipo de oclusión vamos a tomar clase 1, angle 1, 2 o 3. Después vamos a ver el odontograma. En el odontograma es necesario hacer hincapié que vamos a tener dos tipos de odontograma. El primer odontograma es el odontograma inicial. El segundo odontograma, que es el que está abajo, es el odontograma de seguimiento. Este es su odontograma de seguimiento. Aquí, odontograma inicial, que es, aquí van a registrar cómo llega el paciente, y en el odontograma de seguimiento todos los tratamientos que se le han realizado. Bien, una de sus siguientes actividades, y a los que ya tenían anestesiología conmigo, pues se les va a facilitar mucho, es colocar todos los símbolos que se emplean dentro de un odontograma. Bien, vamos a tener el apartado de observaciones. Dentro de observaciones vamos a registrar todo lo que hubo en aparatos y sistemas, es decir, si el paciente es sano sistémicamente, si es aparentemente sano, si tiene alguna patología. En el diagnóstico, ahí ya el diagnóstico estará encaminado al odontograma. Diagnóstico, ¿qué vamos a colocar? Caries, enfermedad periodontal, gingivitis, fracturas y patologías pulpares. Plan de tratamiento. En el plan de tratamiento recuerden ir en orden
profiláctico. Primero vamos a tratar de eliminar todo aquello que puede generar la patología. Obviamente vamos a eliminar placa dentobacteriana, presencia de sarro, eliminar gingivitis. Posteriormente vamos a hacer todos los tratamientos de operatoria. Después de los tratamientos de operatoria se registran los tratamientos periodontales. Después de tratamientos periodontales, tratamientos de endodoncia, posteriormente odontectomías o extracciones y por último cirugías recomendadas. Y la última es la forma de presupuesto. El presupuesto, es decir, el pago total o el posible pago total del tratamiento y las formas en las que puede pagar su paciente, en abonos, de contado, transferencia electrónica, pago con tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente es el consentimiento informado. Según la norma 004, todas las historias clínicas deben de contar con este consentimiento informado. Este que ustedes están viendo aquí es el que está regido totalmente es el oficial de la norma 004. Él o la que suscribe, es decir, el nombre del paciente, por ejemplo, Pedro Vázquez. El que suscribe, Pedro Vázquez, en mi carácter de paciente, manifiesto que el cirujano dentista o la cirujana dentista, Mitzi Leslie Macedo Sorno, me informó de manera verbal, libre y sin limitación alguna, en forma clara, sencilla y suficiente acerca del diagnóstico y las alternativas de tratamiento para mi padecimiento. Estoy informado durante la práctica odontológica y sus diversas disciplinas de especialización, en ocasiones incluye riesgos, complicaciones. Es incluso posible que se llegue a presentar alguna emergencia médico-odontológica. Por tanto, como los resultados no se pueden garantizar, acepto afrontar los riesgos por ser mayor el beneficio esperado. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a estar salvaguardados de cualquier demanda si su paciente firma este consentimiento informado. Ojo, doctores, no pueden obligar a firmar al paciente algo que ustedes no les explicaron. ¿A qué me refiero? A que ustedes deben de explicar los pros del tratamiento, los contras del tratamiento y las desventajas que tiene el no realizarse el tratamiento. Por lo tanto, vamos a bajar un poquito y aquí va a estar el diagnóstico. Deben de colocar el diagnóstico de la patología por la cual su paciente los visita, es decir, si tiene un dolor pulsátil en un 23, si ustedes ya tomaron una radiografía y ya hicieron sus pruebas, entonces es posible que se trate de una pulpitis incipiente o una pulpitis crónica. Entonces ese es el diagnóstico. Tratamiento a realizar puede ser una pulpectomía vital o una pulpotomía vital. Tratamiento alternativo, endodoncia, riesgos y complicaciones del tratamiento, necrosis pulpar, complicaciones de no realizarse el tratamiento, necrosis pulpar, fractura y pérdida de la pieza dental. Estudios anexos para el diagnóstico, radiografías. Doctores, por favor, no me vayan a colocar radiografías periapicales. Si ustedes ponen radiografías periapicales, yo entiendo que únicamente están tomando una radiografía del ápice del diente. Por lo tanto, el nombre correcto es radiografía dentoalveolar, es decir, desde la corona hasta el alveolo del diente. En la última parte va el nombre y la firma del paciente o el padre o tutor. La siguiente parte, esto les va a ayudar a ustedes a poder establecer una demanda por no pago o por adeudo contra sus pacientes. Este apartado de contrato de servicios odontológicos les sirve a ustedes como un pagaré, por así decirlo, totalmente legal. Ahora vamos a dar lectura. Por medio de la que suscribe, cirujano dentista Mitzi Leslie Macedo Sorno se compromete a realizar el tratamiento ya indicado en tiempo y forma con el paciente Vázquez Pedro. Asimismo, el paciente se compromete a cubrir el costo de su tratamiento, que asciende al monto de, 8,000 pesos, aportando el 25% al inicial al tratamiento y liquidando la totalidad al finalizar. Igualmente, se cubrirán cuotas de 500 pesos durante del tiempo que dure el tratamiento hasta darse de alta y se presente o no se presente a la consulta. La duración aproximada del tratamiento será aquí es importante establecer un tiempo, pero, van a colocar el tiempo que ustedes creen y
entre paréntesis, puede ser movible, es decir, puede ser terminar el tratamiento, puede terminar antes o puede terminar después. Ahora, va a tener cláusulas, les repito, este contrato de servicios odontológicos también es el contrato de servicios odontológicos oficial según la norma 004-2012, que fue la última que se colocó. Va a estar encaminado a los tratamientos de prostodoncia, o sea, va a englobar a la mayoría de los tratamientos: prostodoncia, cirugías, implantes, ortodoncia, endodoncia y demás. Con negro dice: al término del tratamiento, el paciente debe haber ya liquidado en su totalidad el costo de este, dándose una prórroga no mayor a 20 días para la emisión de su pago. De lo contrario, esta cláusula especifica que el contrato de servicios odontológicos se toma en cuenta como pagaré, cobrándose el 10% del valor total de tratamiento por cada mes de retraso, iniciando el primer cobro al día siguiente de la prórroga y posteriormente de manera mensual. Aquí va a ir el nombre del paciente, padre o tutor, nombre del odontólogo y hasta abajo la conformidad del paciente. Hasta abajo y literal en letras chiquitas dice: al término del tratamiento el paciente tendrá que haber liquidado el costo total y firmar de conformidad y alta del mismo al final de este documento. El escrito tiene validez legal, ya que se encuentra regido por la norma 004 SSA 3-2012. Es decir, si sus pacientes no pagan, pueden llevar ante un jurídico este documento y ellos se encargarán del cobro. La siguiente parte es la nota de evolución hospitalaria. En esto, como ya se los había explicado al inicio, la nota de primera vez debe contener los datos obtenidos anteriormente a manera de resumen, además de la forma en la que ustedes encuentran a su paciente. Ejemplo, paciente masculino de 32 años, ubicado en sus 3 esferas neurológicas: persona, espacio y tiempo. Mesoprósopico, mesocefálico. Mesoprósopico, mesocefálico. Van a registrar la clase de Angle, el tipo de cómo se encuentran sus pupilas, si son normofléxicas, si están dilatadas, si tiene midriasis, etcétera, etcétera. Y después van a registrar los signos vitales que encontraron en su paciente y van a colocar a manera de resumen el registro desde el interrogatorio hasta lo que encontraron en su odontograma. Bien, doctores, si llegasen a tener alguna duda, pido que por favor me la hagan llegar por medio del chat. La siguiente sesión va a ser la misma dinámica. Yo voy a subir el video de YouTube. Ustedes lo van a analizar durante la clase y voy a estar realizando preguntas al azar por medio del chat para que se pueda registrar su participación en la plataforma. Bueno, doctores, si llegan a tener alguna duda, háganmela saber y hagan por favor sus actividades. Está incluida dentro de la plataforma de eAcademic el examen de diagnóstico, el mapa mental de todo el tema de ahorita y por último se va a incluir toda la simbología que ustedes deben de incluir normalmente en un odontograma. ¿Qué tipo de símbolos? ¿Cuáles son los dientes presentes, perdidos, ausentes? Tratamiento de ortodoncia, tratamiento con implantes, tratamiento de prótesis fija, prótesis removible, etcétera, etcétera. Eso van a buscar la última nomenclatura, que no, si no mal recuerdo es la 2013, búsquenla en internet y busquen simbología empleada para odontogramas. Igual eso lo van a anotar en una libreta y le van a tomar fotos y la van a subir en PDF. Bien, doctores, pues hasta luego. Espero que haya servido un poco de repaso esta sesión que fue de historia clínica. Igual de la misma manera voy a subir el siguiente tema para que lo puedan estudiar un poco antes de la clase. Hasta luego.